Ale Garrido, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues nada, hoy nos hace especial ilusión tenerte en nuestro espacio. Primero porque compartimos espacio, colaboramos con clientes, pacientes y me hacía mucha ilusión tener esta charla contigo. Y bueno, siempre hacemos esta pequeña introducción y nos gustaría que te presentase un poco a nivel personal y a nivel profesional. Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a vuestro espacio. Y bueno, pues presentarme es casi la pregunta más difícil que empiezas a hacerme, ¿no? Porque, bueno, pues decir cómo es uno es por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué digo? ¿De qué parte, ¿no? De mí hablo. Bueno, a nivel personal siempre he sido una persona, pues, digamos, muy curiosa. Siempre he tenido mucha inquietud por el conocimiento, por aprender, muy aventurera, de vivir experiencias, en ese sentido, pues es lo que me ha llevado también a estudiar, ¿no? La profesión que he ido estudiando. Y a medida que he ido aprendiendo, pues es lo que he querido también ir transmitiendo en el día a día, ¿no? En la consulta con mis pacientes. Bueno, una persona pues que le gusta escuchar, que le gusta cuidar, que le gusta mucho el mundo de la salud, del ser humano, ¿no? De entender lo que somos, de entender cómo funcionamos, porque al final es la base, ¿no? Para poder llegar a ayudar o aportar a las personas. Totalmente Básicamente de acuerdo. es eso. Muy bien. A nivel profesional, bueno, vamos a decir que eres fisioterapeuta. Sí. ¿Cómo llegó la fisioterapia a tu vida? Bueno, por esto mismo, ¿no? Por ese afán de aprender, de superarme, por ese afán de aportar, de ayudar a las personas. Me gustaba mucho el ámbito de la salud, de entender el cuerpo humano, ¿no? Entonces, pues ahí en esos años, ¿no? Donde todavía, pues quizás eres jovencita y no tienes muy claro hacia dónde quieres dirigirte, bueno, pues la fisioterapia llegó. Y yo dije, bueno, pues es algo que me atrae, ¿no? Porque al final estudias el cuerpo humano, estudias la salud y pues así fue como empecé a dedicarme a la salud, desde la parte más física, podríamos decir. Fantástico. Pues mira, entrando ya un poquito en materia, a mí siempre me resulta muy curioso preguntaros si veis que la fisioterapia ha evolucionado estos últimos años. Se ha llevado una evolución un poco más, que luego hablaremos de ello. Eh, bueno, te dejo la pregunta abierta. ¿Crees que ha evolucionado la fisioterapia estos últimos años? Uy, sí, muchísimo. Bueno, cuando yo empecé a estudiar esa fisioterapia es que a día de hoy casi que ni la aplican, ¿no? Lo que solemos decir los fisios cuando salimos de la carrera es que salimos pues totalmente, ¿cómo diría? Fríos, ¿no? O sea, salimos totalmente inexpertos, muy básicos. Aprendes de todo, pero no sabes de nada, ¿no? Claro. Y hasta que no te vas metiendo en la experiencia y en el contacto con el paciente y vas viendo cómo reacciona ante ciertas cosas con las que tú vas trabajando, ¿no? Con él, con su cuerpo, es que te vas dando cuenta de cómo hay una evolución, ¿no? Entonces yo es verdad que en eso siempre he sido muy experimentativa, ¿no? En ese sentido. Pero sí que ha evolucionado mucho, porque antes era una fisioterapia pues muy mecánica, muy metódica, muy de aparatos, que a día de hoy es cierto que aún se sigue viendo, ¿no? Profesionales que trabajan en esa línea, pero los profesionales que han ido poco a poco evolucionando y también se han interesado mucho, ¿no? O sea, la ciencia ha sido parte pues sí que, bueno, ha habido un avance brutal en cuanto no solo a alta tecnología, ¿no? A trabajar ya desde un punto más de alta tecnología, sino que también desde mirar más allá, ¿no? De la sintomatología, ¿no? O más allá de un tratamiento local a nivel del tejido que estés tratando, ¿no? Es, bueno, qué ha llevado a ese tejido, ¿no? A que se haya lesionado o qué hay detrás de toda esa sintomatología, ¿no? Y ahí es donde yo, pues bueno, esta parte de entender que el ser humano es mucho más, ¿no? Que lo que le ocurre y hay muchos sistemas que están mediando todo eso, ¿no? ¿Qué te llevó a tener esa visión un poco más holística, un poco más integrativa? Bueno, en primer lugar fue quizá un poco la frustración que yo creo que tenemos todos los fisios, ¿no? Porque cuando a ti en fisioterapia es verdad que te enseñan a trabajar más de una manera localizada,
te vas dando cuenta de que se te quedan las herramientas, los recursos escasos. Y eso a mí me llevó bueno, pues a buscar algo más, ¿no? A buscar otras herramientas donde no se trabajara de una manera tan local, sino que se pudiera ver si a lo mejor esos problemas venían de algo a distancia, ¿no? Ujú. Y eso fue lo que me llevó a estudiar osteopatía, ¿no? La osteopatía al final tiene ese concepto más global del cuerpo, ¿no? Entiende, por ejemplo, pues todo lo que es la musculatura y la fascia, ¿no? Desde Ujú. ese punto de cadenas musculares, de que todo tiene una conexión, una unión en el cuerpo, ¿no? De que, bueno, pues hay un sistema nervioso ahí también que rige y que también está influyendo, ¿no? En todos esos tejidos que pueden lesionarse, ¿no? De que hay también una movilidad y una funcionalidad a nivel de las vísceras que también Ujú. pues, pueden estar influyendo en dar sintomatología en tu cuerpo. Entonces, entender todo eso es, bueno, pues entender que lo que a esa persona en realidad le está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí de la osteopatía, que al final es verdad que seguimos quedándonos en cuerpo, porque trabajamos de una manera más global, pero seguimos quedándonos en cuerpo, pues bueno, luego ya fue también una experiencia a nivel personal la que Ujú. me llevó a mirar pues la salud desde este punto de vista un poquito más integrativo, más holístico, ¿no? Y bueno, fue pues la vida misma, ¿no? Al final una experiencia personal de bueno, unas situaciones durante mucho tiempo, de vivir mucho estrés y bueno, y cuando todo eso paró, pues llegar a padecer una sintomatología muy fuerte, a ser diagnosticada de una enfermedad, en mi caso, pues la enfermedad de Crohn, ¿no? Fue pues como tocar fondo, ¿no? Claro. Y ya había vivido una experiencia similar anteriormente, es como que la historia se repetía, Ujú. donde también había acabado con una sintomatología también pues de artralgia, de artritis y demás. Y bueno, pues eso me hizo pararme y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y observar, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, ¿no? En esta situación, pues he tenido mucho estrés, me ha costado mucho gestionar a nivel emocional, me he dado cuenta que hay cierta alimentación que me inflama más, que me da más dolor y bueno, pues fue cuando yo dije, no, no puedo seguir así, tengo que hacer algo para abordar esto y yo misma pues empecé a buscar otras soluciones, ¿no? Y ahí fue cuando pues bueno, pues tuve ayuda psicológica, incluso me metí a estudiar un máster en coaching e inteligencia emocional Ujú. para primero trabajar yo a nivel emocional y, y bueno, y luego a partir de ahí pues también incluso pensé, oye, pues si esto me ha pasado a mí, yo he tenido todos estos síntomas, obviamente pues puede ser muchas de las cosas, ¿no? Que al final les pasa a mis pacientes y como ya sabemos en una consulta del fisio el paciente te cuenta muchas cosas y tú ya has estado escuchando años anteriores muchas experiencias que a lo mejor en ese momento no terminabas de relacionar, pero que ahí ya empezaron a cobrar sentido, ¿no? Claro. Y bueno, pues de ahí ya, pues poco a poco yo me fui dando cuenta de cuántas esferas al final a lo largo, o sea, hay alrededor de tu vida, en tu contexto, y te pueden estar influyendo, ¿no? En tu salud, en tu funcionamiento, en tu desgaste, en que aparezca esa sintomatología y en que cuando ya te pasas de rosca llega la enfermedad, ¿no? Y no es solo todo genética, ¿no? Ujú. Sino que detrás de esa genética todo eso está operando, ¿no? Y ahí fue donde apareció en mi vida pues la psiconeuroinmunología, que fue lo que terminó de dar sentido a todo, ¿no? Y lo que terminó de darle una cohesión a todos esos puntos que yo poco a poco ya intuitivamente y experimentalmente había visto, ¿no? De alguna manera, había visualizado. Comparto esa visión contigo porque a nosotros nos pasa un poco más en la faceta de entrenamiento, ya no solo la faceta de rendimiento, pero ese estrés crónico que hay en la sociedad y que sufrimos, yo creo que prácticamente la gran mayoría, el no saber escucharte, el no saber poner esos límites o saber coger esas señales para decir, oye, a lo mejor tengo que bajar estas revoluciones o tengo que hacer cambiar ciertos hábitos, ciertos patrones. Y creo que es algo con lo que vamos a estar en lucha durante muchos años, por desgracia. Pero bueno,
Me ha gustado mucho que aportes primero tu experiencia personal y luego hayas dado tu visión. Natalia, ¿qué te parece si explicamos un poco qué es esto del PNI, de lo que has comentado antes? Bueno, Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. lo voy a intentar. Esto igual que definirme yo, ¿no? O sea, la PNI, que es no más que la sigla, ¿no? De psiconeuroinmunología, que también está abreviado, ¿no? Porque al final es psiconeuroendocrino inmunología clínica. Bueno, habla de realmente los sistemas al final que nos rigen y que nos mueven, ¿vale? Y que mueven pues todo lo que es el resto del sistema de nuestro cuerpo, la energía de nuestro cuerpo, el cómo funcionamos. Pero si tuviera que definirlo en dos palabras, diría medicina moderna, ¿no? Es como nos lo han enseñado, ¿no? Medicina moderna, que es medicina evolutiva, ¿no? Al final estamos sujetos y funcionamos bajo estos grandes supersistemas que tenemos, que son pues nuestra psique, ¿no? Nuestro sistema nervioso, el cerebro, que es el jefe de orquesta, nuestro sistema inmune, ¿no? Y nuestro sistema neuroendocrino, ¿no? Que al final es el sistema hormonal que está mediando entre esos dos grandes sistemas, ¿no? Y estos grandes sistemas son los que mueven el resto del sistema de nuestro cuerpo, ¿no? El sistema cardiovascular, el sistema renal, ¿no? Todas nuestras vísceras, el sistema musculoesquelético, ¿no? Ese gran aparato que chupa de tanta energía, ¿no? Y al final, pues, estos grandes sistemas, ¿no? Son los que cuando tenemos que enfrentarnos a diferentes situaciones en la vida, que al final somos eso, ¿no? Somos seres que venimos aquí a pasar una serie de desafíos para superarlos y que eso cuente a nivel de la evolución, ¿no? Que los siguientes descendientes, las siguientes generaciones que vengan, cuenten con todo eso que tú le has hecho ganar, ¿no? A la evolución humana, ¿no? Y que eso nos siga manteniendo en supervivencia, ¿no? Como especie, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, eso es algo también que a mí me gusta mucho decir porque al final yo creo que nos da un sentido como seres humanos que somos, ¿no? En la vida, ¿no? O sea, tú para qué estás aquí, a ti te han contado, ¿no? Estamos en la vida moderna ahora, nos han puesto aquí, nos han contado que donde estamos, lo que vivimos y lo que hay alrededor es lo que hay, ¿no? Y hay mucho más detrás, ¿no? Entonces, esto que contabas antes del estrés crónico, pues, a ver, lo que somos y de dónde venimos es de muchísimos miles de años de evolución. Y venimos de pasar desafíos que de verdad han sido desafíos de supervivencia y a día de hoy, a los desafíos a los que realmente nos estamos enfrentando, pues no son desafíos de supervivencia, sino que, claro, nosotros nos sentimos en supervivencia y como tal, estos sistemas van a actuar igual que si te estuvieras enfrentando a un león o a una situación donde estás pasando mucha hambre o mucho frío o mucha sed, que en realidad son esos desafíos que de verdad te llevan a sobrevivir o no, si los superas, ¿no? Entonces, claro, hoy día si tenemos sistemas que funcionan igual, pero ante situaciones que realmente no son de supervivencia, sino que son situaciones de muchísimo estrés que se prolongan en el tiempo, causan, ¿no? O sea, esas situaciones que en realidad no se resuelven en un día, que es un día y otro día y otro día, viviendo, sintiéndote en peligro, pues eso genera mucho desgaste a nivel oxidativo, porque estos grandes sistemas van a tener que poner en marcha energía, recursos y mover al resto de tejidos para estar continuamente buscando una solución, intentando solucionar pues ese desafío, ¿no? Y eso es mucho desgaste, ¿no? Y muchas veces también, además, esos movimientos que empleamos a lo mejor no son en realidad conectados con la necesidad que ha iniciado el movimiento, sino con una necesidad que a lo mejor no es ni propia, es una necesidad externa, ¿no? Del ámbito que te ha provocado que tú lleves a cabo ese movimiento, o de otra persona, o de unas creencias, Claro. o no sé si me explico, Sí, 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 pero sí, sí. ¿vale? Entonces, claro, eso lleva a mucho desgaste oxidativo y de ahí que al final eso te va llevando pues a desarrollar, a que esos sistemas se vayan desgastando, a que empiecen a generar síntomas con las carencias que van teniendo y a que si eso se sigue prolongando en el tiempo, pues llegue un momento donde ya empieza a haber un problema mayor, ¿no? Una enfermedad, una patología. Entiendo que a nivel terapia tiene que ser difícil, ¿no? Que se vayan rompiendo con esos patrones, ¿no? El poder poner tus herramientas para
para gestionar todo eso, ¿no? No sé si, hablando un poco desde la ignorancia, Sí. ¿hay un protocolo a seguir a la hora de hacer PNI? Ajá. Sí, no sé si... Digamos que al final, como en toda, esto es un posgrado, ¿no? Es un Ujú, máster, ¿no? Entonces, como en todo posgrado, toda carrera, todo máster, te enseñan de alguna manera, bueno, pues el protocolo un poco que sigue. Pero sí que es verdad que la escuela en la que yo he estudiado, es que hasta cuesta, ¿no? Establecer ese protocolo, porque es tan complejo, claro, ¿no? claro. Al final, lo que se concibe en la PNI es que somos seres multidimensionales, ¿no? Y estamos influenciados en tener vivencias que pueden ser para nosotros estresantes o estar en estrés o en equilibrio, ¿no? En un mismo contexto desde muchos ámbitos, ¿no? O sea, somos seres sociales, entonces la parte social, somos seres espirituales, la parte espiritual, hay una parte transgeneracional, ¿no? Dentro de esa Ujú, genética hay una epigenética que está sellando también. Hay un contexto que marca pues, un estilo de vida, unos hábitos. Entonces, todo eso, hay bichos en el ambiente, hay patógenos, hay claro, virus. Entonces, todo eso supone un impacto en el ser humano, ¿no? Entonces, todas esas partes, en realidad, esas dimensiones tienen que estar en equilibrio. En el momento que hay una que se desestabiliza, incluso puede llegar a desestabilizar otras áreas en tu vida, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? O sea, te enseñan un poco a medio llevar una sesión, ¿no? Con un protocolo estructural, pero yo siempre he sido una persona que me gusta llevar las cosas a mi manera, ¿no? ujú, Y al final, pues desde que terminé la formación, pues he ido buscando, ¿no? La manera en donde puedo poner yo también mi parte de personalidad, ¿no? De cómo me claro, gusta a mí llevar las sesiones, de cómo me gusta atender, de cómo lo entiendo yo, porque al final, aunque a ti te enseñen una cosa, cada persona lo entiende de una manera, ¿no? Eh, y bueno, pues al final he conseguido aplicar, ¿no? La PNI desde un formato en el que trato pues de primeramente dar al paciente la mayor comprensión de, yo le digo cuál es la película de tu vida, ¿no? O sea, primeramente hacerte ver todos los factores que están implicados en que tus sistemas puedan desestabilizarse, desde la programación inicial, intrauterina, programación a nivel infantil de todos tus sistemas, ujú, influye mucho cómo haya sido ese contexto, desde una programación incluso o una influencia transgeneracional de tus generaciones anteriores, desde pues todos los factores antropogénicos que haya habido a lo largo de tu vida, las experiencias que hayas tenido, los contextos en los que hayas estado, eh, la programación de tu psique, tu sistema de creencias, cómo todo eso va influyendo, ¿no? Entonces yo lo que hago es como una indagación, ¿no? Donde vemos un poco pues todos esos aspectos, cómo han sido, ¿no? En su vida. Y luego hago un estudio donde le presento esa película para que pueda ver el paciente pues cuáles son los factores que a esa persona concretamente le han estado influyendo y cómo toda esa línea de tiempo y todos esos factores, según se hayan ido manteniendo, que algunos van entrando, van saliendo, ¿no? ujú, Le haya podido influenciar en, bueno, pues el funcionamiento y el equilibrio de todos esos sistemas en el cuerpo, haya podido trastornar, pues a nivel hormonal y cómo eso ampara los síntomas que está teniendo, ¿no? Entonces, le doy mucha importancia a esa comprensión, a que entienda, porque si uno no entiende qué es lo que está pasando y qué le ha llevado a estar donde está, por dónde coge el toro. claro, es un aprendizaje para el paciente Claro. brutal, porque es como entenderse un poco desde una visión muy, muy, muy global. Y entiendo que también serán procesos lentos en el tiempo, porque algo tan complejo y de tanta comprensión y tanto aprendizaje, Sí, entiendo que ahí, bueno, puede haber fecha de inicio, pero sí. fecha final, cada uno llevará. Efectivamente, fechas finales que nunca hay, Claro, diría. claro, porque al Nunca hay, porque al final final es lo estamos que yo digo, siempre. estamos siempre aprendiendo y Claro, estamos siempre intentando superarnos, porque al final todo lo que tú consigas superarte en todos los ámbitos de tu vida, y eso es en definitiva salud,
es lo que tú vas a contribuir a aportar a tus siguientes generaciones. Es lo que vas a sellar, es la evolución que tú vas a dejar aquí, ¿no? Entonces, siempre estamos aquí para aprender, estamos aquí para seguir experimentando cosas, para seguir equivocándonos, para seguir levantándonos, ¿no? Y como tú bien dices, sí, es complejo. Yo siempre le digo a los pacientes, bueno, esto es un proceso lento, es verdad que vas a notar cambios desde el primer momento, vas a notar mejoras, pero vas a levantar una piedra y vas a seguir caminando y va a aparecer otra, pero ya esta fase de entender qué es lo que somos, cómo funcionamos, cómo es nuestra fisiología, cuál ha sido tu historia, cómo ha ido cada cosa impactando, cuál ha sido la piedra más gorda. El que tú ya conozcas todo eso ya te da mucha, aparte bueno, de todas las estrategias que le damos para empezar a trabajar todo eso, te da muchos recursos y ya te hace que no te sientas perdido y que sepas ahora cuál es el siguiente paso, ¿no? Que a lo mejor en ese camino yo los puedo acompañar, ¿no? en muchos ámbitos, porque bueno, he estado haciendo, la PNI ya en sí engloba todo, ¿no? Y luego pues por las formaciones que a lo mejor he tenido más en esta parte de neurocoaching, de trabajar los sistemas de creencia, la parte más emocional, pero luego si a lo mejor hay una piedra más gorda y necesita trabajar algo más en concreto, pues también esa persona sepa, bueno, pues ahora toca trabajar esto con este profesional, con este tipo de terapia y bueno, como Eso tú era, bien dices, es un exacto, camino. eso era mi pregunta, si os apoyáis al final en algo tan complejo, entiendo que habrá ocasiones en las que os tengáis que apoyar en otros profesionales. A nosotros también nos pasa a mí me pasa como entrenador, muchas veces hay comportamientos o patrones que desarrolla un deportista que ya a mí ya se me escapa de mis competencias. Digo, cuidado, esto que te está pasando, no te puedo yo ayudar a gestionarlo. Acude al profesional X, bien sea un psicólogo, bien sea un nutricionista, o bien sea en algo tan complejo como lo que estás contando, pues entiendo que claro, que tendréis diferentes Sí, apoyos. No sé si también a sí. nivel psicológico o a nivel, bueno, o terapia emocional, incluso a nivel nutrición, no sé si también... Sí, efectivamente. Bueno, a día de hoy Nagara, bueno, pues es el centro de salud que yo dirijo, que estamos aquí también en las instalaciones de Tres Libras, y aprovecho para Por presentarlo. supuesto. Bueno, tenemos diferentes servicios, lógicamente, si hablamos de salud integrativa, tenemos que tener servicios que aborden un poco todas esas esferas, ¿no? Entonces, yo llevo gran parte de esos servicios, pero también tengo pues otros profesionales con los que colaboro, ¿no? Entonces yo llevo la parte de fisioterapia y osteopatía integrativa, que yo llamo integrativa porque al final, aunque sea fisioterapia y osteopatía, siempre aporto o siempre la mirada es con este enfoque, ¿no? Luego pues hay sesiones de PNI concretamente y luego, como digo, a lo mejor en pacientes que han entrado en PNI, que estamos viendo que hay un factor a nivel psicoemocional muy potente y que hay que trabajar, algún sistema de creencias o cargas emocionales, pues entramos a trabajar con neurocoaching, ¿no? Que es la parte que también, es una parte que también llevo yo, ¿no? Pero luego pues la parte de nutrición y salud hormonal, en este caso más dedicado a la esfera femenina, pues colaboro con otra profesional, con Sara, que ella trabaja online e incluso hacemos algunas terapias más, o sea, procesos terapéuticos conjuntos, ¿vale? Donde solapamos pues la parte más profunda a nivel nutricional con la PNI, ¿vale? Y luego, bueno, pues por fuera también trabajamos con otros profesionales, podólogos, odontólogos, logopedas, porque al final es que o sea, una cosa va influyendo en la otra, ¿no? Y todas estas esferas, al final, cuando se van trabajando, el trabajo de uno va influyendo en el otro y va haciendo que el trabajo del otro profesional Se también puede apoyar bien en el... exactamente, bueno, y por supuesto también en tanto en la fisioterapia como en la PNI, hay muchas estrategias que van dirigidas a, bueno, a mejorar la salud hormonal y a mejorar el estado físico y por supuesto pues también en ese caso colaboramos también con vosotros, ¿no? Que solemos dar muchas estrategias donde mandamos que hagan ejercicio de fuerza, ¿vale? Porque hoy día el ejercicio de fuerza pues está muy considerado porque además es muy antiinflamatorio y ayuda a mejorar mucho la parte metabólica
y pues en eso también nos apoyamos, ¿no? En ir compartiendo, pues bueno, pues según el estado de esta persona, con el profesional con el que estamos colaborando, pues cómo tiene que ser ese entrenamiento más dirigido específicamente en cómo está la salud de esa persona, ¿no? Porque no todo el mundo está en la misma situación, ¿no? De poder trabajar, por ejemplo, fuerza o aeróbico de la misma manera. Nosotros hemos notado un cambio en estos últimos años en cuanto a estas personas, o hemos recibido, por así decirlo, muchos perfiles de personas que nunca habían hecho deporte, que nunca habían entrenado, eh, personas ya con cierta edad quizás, o personas muy sedentarias, o personas que vienen con, bueno, o bien un trastorno alimenticio, o bien otro tipo de trastorno y se inician al entrenamiento. A nosotros eso nos alegra y nos reconforta mucho porque ya parece como que la actividad física ya está muy integrada prácticamente en una parte muy grande de la sociedad. Aunque luego es verdad que se publican los datos y te echa un poco la mano a la cabeza, ¿no? Dices, "Joder, ¿cuánto queda todavía cuánto camino queda por recorrer?". Yo creo que al final la mente, el cuerpo, o sea, creo que al final tiene que haber una unión, hay que saber integrarlo todo. Profesionales como tú en este caso creo que hacéis una labor increíble. Creo que los entrenadores también tenemos que empezar a dotarnos de esas pequeñas herramientas, porque evidentemente no vamos a hacer, pero sí saber, sobre todo creo que lo más importante es saber escuchar, porque muchas veces nosotros llegamos con nuestras leyes, esto, esto y esto, espera, cuidado, vamos a escuchar al cliente, vamos a ver realmente qué es lo que está demandando, vamos a ver cómo le podemos ayudar, tener también esa flexibilidad a la hora de poder. Y creo que también está habiendo cierto cambio desde mi parcela, ¿no? A nivel de entrenamiento. Igual que la fisioterapia ha evolucionado estos últimos años, creo que ya el entrenamiento o el entrenador mm, que va a conseguir ayudar a más personas, que al final creo que es el propósito de los profesionales me incluyo, de la Sí. salud, sin serlo, pero bueno, me meto un poco en No, ese por saco. supuesto. El ejercicio físico es salud, Exacto. eso. Creo que es fundamental. Natalia, ¿tú ves que ha habido mucha tendencia o cada vez es algo más que, o sea, ves más personas que acuden a la PNI estos últimos años? ¿Ves que cada vez es algo que más, o crees que todavía está en un terreno ahí un poco desconocido? O un poco escéptico, ¿no? La gente, ¿no? Quizás, ¿no? Sí, a ver, va lentito, porque no es tampoco una terapia que tenga tantísimo tiempo de rodaje. Claro. Hablamos de unos, aquí en España, de unos 15 años para acá, que Ujú. eso es poco, porque al final Sí. hasta que empieza a difundirse y empiezan a estudiarlo los profesionales, eh, es difícil que vaya llegando a la gente, ¿no? Pero creo que también, pues no sé, creo que la vida también, al punto en el que estamos y cómo se ha ido desarrollando todo y todos los conflictos que han ido apareciendo, es como que a la vez también se ha ido viendo un poco un descenso en la salud, ¿no? De las personas, ¿no? Mm. Entonces, muchos problemas a nivel digestivo que se ven, muchas intolerancias, muchos problemas de, pues no sé, patología degenerativa, Mm. de patología hormonal, de diabetes, hay un boom, ¿no? O sea, Sí. los últimos años eso se ha disparado un montón. La patología crónica y la patología autoinmune ahora gobiernan, ¿no? Entonces, eso también, bueno, eso sumado a la parte de que la sanidad pública, ¿no? También tiene una gran carencia, ¿no? En cuanto al servicio que se da y tal, pues ha generado mucha frustración, mucha desesperanza y mucha falta de atención al paciente, ¿no? Entonces, cuando el paciente se ve ya lleno de síntomas, y yo creo que también eso ha hecho que la gente se dé cuenta de que la milagrosa pastillita ya no es suficiente y que al final te encuentras pacientes con pluripatológicos, ¿no? Que ya por eso mismo también el sistema de salud ha caído, porque tú empiezas con una persona con un problema renal y le das pastillas para eso y luego viene después de X años que no ha solucionado ese problema, porque lo único que hemos hecho es tapar, ¿no? Viene con otro problema más adherido y con otro más y con otro más y al final te encuentras
que esa persona tiene que estar atendida por 5 o por 6 médicos. Claro, eso se hace insostenible en un sistema de salud. ¿Sí? Entonces, claro, las personas se dan cuenta de que eso ya no sirve y que tienen que ir a buscar algo más, ¿no? Entonces, de ahí también que a la vez hayan nacido, ¿no?, los profesionales frustrados por no encontrar el remedio, ¿no? O, bueno, una manera de atender a la persona de una manera más humana, ¿no? El escucharlo, el ver dónde está su necesidad, porque al final el cuerpo habla, ¿no? Y no es más que todas esas carencias que no se solucionan. Y bueno, pues yo creo que ha sido un poco ambas cosas, ¿no? Lo que ha ido a lo mejor acercando, pero bueno, todavía queda camino, pero sí que es cierto que yo estoy ahí en lucha, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues en mis sesiones de fisioterapia, o sea, es verdad que me ha costado mucho porque he estado trabajando en centros que dan solo de fisioterapia y al final la gente te acude para eso, ¿no? Y el concepto o visión que tiene pues es fisioterapia, no me vayas a hablar de otra cosa que no sea mi lesión y que me toque, si quiero el masajito, ¿no? Y hazme daño y que lo sienta y... Exacto, ¿no? Sí, Pero yo ahí están pues mis conversaciones detrás, ¿no? Donde claro. yo empiezo a explicarte pues un poco de dónde viene esto, donde yo te pregunto, donde yo te escucho, porque sí que veo mucho eso y eso me satisface mucho, ¿no? Creo que ya ayudamos mucho a las personas simplemente, perdón, ayudando, o sea, escuchándolas. No, o sea, vienen de no sentirse escuchados por médicos totalmente frustrados, desesperanzados, y eso es otra pieza más que ayuda a que esa persona se enferme más. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues escuchando, aportándole un poco del conocimiento que yo he ido aprendiendo para ir un poco integrando pues de qué manera eso puede estar influenciado en sus síntomas. Y bueno, pues la gente que va confiando en ti, pues se va poniendo en tus manos y luego de ahí viene el boca a boca y bueno, pues poquito a poco sí que es cierto que voy teniendo ya pues un nivel de consulta de PNI más considerable, ¿no? Y bueno, pues me siento muy contenta, la verdad, porque aporto pues desde otro lugar, ¿no? También. Y es algo muy gratificante, ¿no? Sí, El acompañar, ¿no? En ese camino, el sí, ayudar, No sé si... Yo siempre hay algo que comento con otros compañeros entrenadores. Yo creo que hubo un antes y un después a raíz de la pandemia. No sé si tú eso también lo has notado. Yo creo que la pandemia despertó muchas conciencias, algunas veces de forma drástica porque no quedó otra. No sé si tú también notaste que a raíz de la pandemia ha habido una evolución de gente, de personas que han decidido ya, mm, voy a dar el paso, voy a intentar eh, que me den esas herramientas, intentar evolucionar, intentar mejorar, intentar romper eso, esas cadenas, esos patrones. sí, además es curioso porque ahora que lo dices, en todos esos casos, ¿no?, donde elaboramos la película, aparece la pandemia. Me parece, fíjate. Y justo después de la pandemia viene como ese tocar fondo, ¿no? Como a mí Sí, me pasó también con mi enfermedad, ese tocar fondo, ¿no? Porque al final la pandemia hizo parar a mucha gente. Es verdad que para algunas personas fueron meterte en una situación muy estresante, porque a lo mejor estaban con mucha gente en casa, tenían que estar lidiando con conflictos, pero para otras personas fue el salir, el aislarte, el protegerte por una vez del entorno que a lo mejor tú estabas viviendo y que para claro. ti no era agradable, ¿no? Entonces, claro, fue como tú no paras, pero la vida te para, ¿no? Y ahora que te para, ¿qué pasa? Pues que de alguna manera, fíjate cómo funciona nuestro sistema, ¿eh? Cuando tú le dices a tu sistema inmune, a tu sistema nervioso, vale, ya se acabó la batalla. Entonces, ahora puedes parar, ¿vale? Deja de estar en alerta, ¿no? Y Exacto, ahora puedes, exacto. Pero ¿cómo se ha quedado el campo de batalla? Arrasado. claro, Claro, y esas son nuestras barreras, nuestro intestino, nuestra piel, y ahí es claro. donde empieza, pues en esa inmunosupresión empiezan a atacar pues todo lo que hay por ahí, pues bichos, toxinas, a haber una respuesta muy disparada, ¿no?, en el cuerpo y empiezan a aparecer síntomas o aparece una patología. Entonces eso sí se ha visto mucho. Entonces ha sido un punto de inflexión porque cuando ya tocamos fondo no nos queda otra que escucharnos y decir aquí hay que hacer algo, ¿no? Porque el cuerpo ya te dice no más. Entonces sí, la verdad es que sí que lo he visto en muchos pacientes
el cambio o a mejor o sea, a tomar las riendas o a llevarse también mucho más al conflicto, ¿eh? Eso sí Claro. que es cierto. Pero sí, sí. Nosotros que a nivel de entrenamiento, te he preguntado porque yo creo que fue un punto de inflexión a nivel de entrenamiento, o sea, yo lo veía cuando nos dejaban dar esos paseos, yo veía, me encontraba vecinos con unas zapatillas de correr de hace 20 años, digo, estoy seguro que ha dicho, tengo que hacer deporte ya, sí o sí, Vale. la voy a recazar del altillo y claro, es lo que hemos hablado, luego si tienes un estrés derivado por X situaciones y ya durante X tiempo paras, te da tiempo a decir, cuidado, yo es que esto no lo quiero en mi vida, o sea, o yo necesito un cambio. Yo te he preguntado por lo mismo, porque O que no tienes otra cosa que hacer y ya dices, pues ahora es cuando de verdad me Claro, puedo dedicar a lo que querría hacer. exacto. Que por otro lado también, si lo evaluamos, ¿no? Desde un punto de vista también algo negativo, sí que Ujú. yo he podido ver que la pandemia también nos llevó a muchos pacientes, o sea, a muchas personas a sedentarismo. O sea, por un lado Claro, también llevó a muchas personas a a ejercicio, todo lo ¿no? Pero contrario. también a sedentarismo, a vivir una situación más estresante, a comer peor, a tener el conflicto y los leones en casa. Claro, Entonces, claro, sí que es verdad que he visto un poco las dos las batallas, dos ¿no? vertientes, claro. Pero sí, desde luego fue muy determinante esa época. Hemos hablado antes de tu empresa, de Nagara. Sí. Me produce mucha curiosidad el nombre, Nagara. ¿Tiene un porqué? Sí, bueno, en realidad es algo simple, o sea, es mi nombre y mis apellidos, Ah, vale, ¿vale? perfecto. Es Natalia Garrido Ramírez, ¿no? No sabía qué nombre poner, sí quería que llevara algo de mi identidad, pero sin poner Guay, directamente Natalia Garrido, ¿no? Mi muy bien. nombre, ¿no? Y bueno, porque al final detrás de Nagara está mi propia experiencia, ¿no? O sea, en lo que yo creo, en lo que yo confío, en lo que a mí me ha funcionado y yo no soy más diferente que otras personas. Es verdad que cada persona, como hemos dicho, pues es particular y hay que escucharla y ver su caso, pero bueno, si a mí me ha funcionado, porque a los demás no, ¿no? Entonces, bueno, pues viene de ahí y es un nombre que además yo ponía de pequeñita mucho en mis libretas, ¿no? Entonces, Qué bueno. pues, pues bueno, pues me resonó, fue mi hermana la que me lo recordó Qué y bien, decidí optar por ese nombre. qué bien. Este nombre es muy chulo y Sí, siempre tenía su curiosidad. Mira sí, vamos, convivimos en el mismo espacio, pero no lo sabía. sí. Venga, aprovecho y se lo pregunto. Bueno, y si quieres seguimos un poco al hilo, ¿qué servicio podemos encontrar dentro de Nagara? Hemos hablado de PNI, pero bueno, si Sí. quieres cuéntanos un poco. Pues eso, fisioterapia y osteopatía, luego hay servicio de neurocoaching e inteligencia emocional, Ujú. que yo, como te he comentado antes, es un poco anexo a cuando, porque es raro, ¿no? Que venga directamente a alguien, a no ser que venga por recomendación, a trabajar conmigo, quiero trabajar con neurocoaching, ¿no? Quiero trabajar la parte psicoemocional, ¿no? Sino que lo trabajo más anexo a cuando trabajo con un enfoque en PNI, o sea, cuando trabajo con el servicio de PNI, si Ujú. vemos que hay un problema más a nivel psicoemocional, pues trabajamos con este servicio también aparte, ¿no? Luego también pues un servicio de nutrición y salud hormonal femenina que Ah, lleva mi compañera Sara, que ella pues está especializada en nutrición, lo mira desde este enfoque más integrativo, ¿vale? Y trabaja con la mujer, ¿vale? Con salud hormonal femenina y con patologías también muy concretas que tienen que ver con esta salud hormonal, ¿no? Como la endometriosis, como el Hashimoto, como el síndrome de ovario poliquístico, ¿vale? Entonces ella trabaja pues trabaja a nivel genérico, pero también trabaja específicamente con estas patologías. Y bueno, pues creo que ya está, ya nada está. más. En Bueno, que no es realidad, poco, que no es poco. sí, en realidad es que son varios servicios que ya engloban, ¿no? Claro, Y luego, bueno, pues eso, tenemos conexiones también con colaboradores externos, eh, que también está muy chulo porque, bueno, pues se ven unos cambios brutales cuando intervenimos desde diferentes ámbitos, la verdad que sí. qué bien. ¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, pues estamos en las instalaciones de Tres Libras, el club, aquí en las Lagunas de Mija. Y luego, bueno, aparte de estar presencialmente,
También trabajamos pues en los ámbitos, o sea, en los servicios que obviamente es posible, trabajamos también online, ¿vale? O sea que, bueno, pues en cualquier momento Pueden que contactar por quieran, redes sociales, ¿no? exactamente. Sí, pueden contactar por redes sociales o por la página web también, Ujú. nagarasaludintegral.com. Ahí también pues hay un formulario de contacto, ahí están detallados todos los servicios con un poco el enfoque o la manera en que nosotros lo trabajamos, que como hemos dicho antes, cada maestrillo tiene su librillo. Ujú. Y todo y cada uno de los servicios sí que es verdad que están desde este enfoque, ¿no? De esta mirada más integrativa y no tan yendo a sintomatología, sino a buscar un poco más el origen, ¿no? La causa, digamos, o las causas, Una mejor causa. dicho. Exacto. Fantástico. Natalia, ha sido un auténtico placer tener Para mí esta charla también. contigo, creo que ha sido algo súper interesante y espero que hayas estado a gusto. Sí, súper a gusto. La verdad que sí. Ha sido muy interesante y bueno, igual otra vez de nuevo agradecerte la oportunidad. Eh, Simplemente ya no solo por a nivel propio experimentarme y seguir aprendiendo, ¿no? Tener este tipo de charlas y esta experiencia, sino que también por el hecho de divulgar un poco, dar a conocer a todas las personas que os escuchan, que estoy segura de que son muchas y bueno, pues dar a conocer esta mirada, ¿no? de la salud, ¿no? Que creo que a día de hoy es muy necesaria. Pues te lo agradezco muchísimo y nada, Un placer. nos vemos prontito. Gracias.